Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Una de las creencias más importantes dentro del catolicismo es la perpetua virginidad de María, dogma definido por el Concilio de Éfeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios, el de Calcedonia y los de Constantinopla. Desde entonces el catolicismo romano le ha dado mucha importancia a la figura de María, proclamándola reina del cielo, reina de los ángeles y de todo lo creado, salvadora, incluso que el reino de Dios es de ella. Y hoy cuando vemos las procesiones católicas vemos la adoración idolátrica de la figura distorsionada de María. Por lo que sigamos analizando si, como asevera el catolicismo, siempre tuvieron las mismas enseñanzas con relación a si María tuvo o no más hijos. Por ejemplo, podemos ver el contexto histórico del siglo II, con algo que alertó al propio emperador de Roma. Por ejemplo, la obra de Gesipo, primer historiador cristiano del segundo siglo, que nació en el año 110, titulada Memoria, que constaba de 5 libros y que se ha perdido casi en su totalidad y ha sobrevivido en parte gracias a Eusebio de Cesarea, nos cuenta que el emperador romano César Domiciano buscó y persiguió a los nietos de un hermano de Jesús, Judas, por si estos tenían la intención de levantarse contra Roma, apelando a ser los descendientes consanguíneos de Jesús. Cuenta Eusebio, el mismo Domiciano dio orden de ejecutar a los miembros de la familia de David, y una antigua tradición dice que algunos herejes acusaron a los descendientes de Judas, que era hermano del Salvador según la carne, con el pretexto de que eran de la familia de David y parientes de Cristo mismo. Esto es lo que declara Gesipo cuando dice textualmente: de la familia del Señor vivían todavía los nietos de Judas, llamado hermano y según la carne, a los cuales delataron por ser de la familia de David. Los condujo a presencia del César Domiciano, porque éste, al igual que Herodes, temía la venida de Cristo y les preguntó si descendían de David. Ellos lo admitieron. Entonces le preguntó cuántas propiedades tenían o de cuánto dinero disponían, y ellos dijeron que entre los dos no poseían más de 9.000 denarios, la mitad de cada uno. Y aun esto, repetían que no lo poseían en metálico, sino que era la evaluación de solo 39 pletros de tierra, cuyos impuestos pagaban y que ellos mismos cultivaban para vivir. Entonces mostraron sus manos y adujeron como testimonio de su trabajo personal la dureza de sus cuerpos y los callos que se habían formado en sus propias manos por el contiguo bregar. Preguntados acerca de Cristo y su reino, qué reino era este y dónde y cuándo se manifestaría, dieron la explicación de que no era de este mundo, ni terrenal, sino celeste y angélico, que se dará al final de los tiempos. Entonces vendrá Él con toda su gloria y juzgará vivos y muertos, y dará a cada uno según sus obras. Ante esta respuesta, Domiciano no los condenó a nada, sino que incluso lo despreció como gente vulgar, los dejó libres, y por decreto hizo que cesara la persecución contra la Iglesia. Los que habían sido puestos en libertad estuvieron al frente de las iglesias, tanto por haber dado testimonio como por ser de la familia del Señor, y vuelta a la paz, vivieron todavía hasta Trajano. Por lo que Roma tenía miedo de que se levantara un rey judío, apelando a su consanguinidad, en este caso los sobrinos nietos de Jesús, por parte de su hermano Judas. Por eso le preguntaron cuánto dinero tenía para saber si contaban con suficiente capital para formar un ejército. Es interesante que les preguntó sobre su reino. Este no era parte del mundo, dijeron los sobrinos nietos de Jesús. Era un reino celestial que vendría al final de los tiempos, algo que no cree el catolicismo. Por lo que el emperador no vio ningún peligro en estos hombres y dejó de perseguir a la iglesia. Si María no hubiera tenido hijos, lógicamente le hubiesen dicho al emperador que no hacía falta buscarlos, pues no había familiares consanguíneos de Jesús, por lo que esa persecución carecería de sentido. Ningún apologista cristiano del siglo II dijo nada, y vemos que en el cuarto Eusebio no dice nada de la ilógica de perseguir descendientes de David, según la carne, pasando por Cristo. Las cronologías de quien descendía de cada tribu quedaron destruidas en el año 70 en Jerusalén, y desde luego se buscaban descendientes de David pasando por Cristo. Y Gesipo hablaba del hermano según la carne para diferenciar de un hermano espiritual. Por ejemplo, Clemente de Alejandría a los hermanos espirituales los llama hermanos en el Señor, por lo que en el segundo siglo se diferenciaba a los hermanos en la carne de los hermanos en el Señor.
Aquí es cuando el católico dice que hermano puede ser un primo, pasando por alto de que en griego se usan palabras diferentes para hermano, primo y pariente. De hecho, Hegesipo en su obra usa la palabra primo. Después de que Santiago el Justo sufriera el martirio, acusado de los mismos cargos que Jesús, Simeón, el hijo de su tío paterno, Teios Coplas, fue nombrado segundo obispo de Jerusalén, al ver que era el primo Anepsios del Señor. Por lo que Hegesipo escribe en griego como todos los autores del Nuevo Testamento y emplea dos palabras distintas distinguiendo netamente entre primo, griego Anepsios, y hermano carnal, Adelfos. Si Hegesipo hubiese sido católico romano, este hubiera sido un fallo, pues con decir primo valía. Sin embargo, no solo dijo hermano, sino resaltó que era de carne, o sea sanguíneo, y que el César buscaba a sus nietos. Cuando analizamos a otros apologistas del siglo II y III, vemos que no fue un dogma creído por todos, a lo sumo una creencia personal de alguno. Por ejemplo, Irineo de León entendía que María dejó de ser virgen, y lo vemos por su propia comparación que hace con Eva. De acuerdo con este designio, la Virgen María se encuentra obediente, diciendo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Pero Eva fue desobediente porque ella no obedeció cuando aún era virgen, y así como ella, teniendo ciertamente un marido Adán, pero siendo todavía virgen, habiendo desobedecido, fue hecha causa de muerte, tanto para ella como para todo el género humano. Así también María, teniendo un hombre desposado con ella, y siendo sin embargo virgen, al rendir obediencia llegó a ser causa de salvación, tanto para ella como para todo el género humano, y por esto la ley llama a la mujer desposada con un hombre la esposa de aquel que la había desposado, aunque todavía era virgen, indicando así la referencia de María a Eva, por lo que es innegable que el símil lleva a comprender que Irineo sabía que María tuvo hijos después del parto, y por eso lo asemeja a Eva, que después de ser echada del jardín de Edén, desde luego, tuvo hijos. Con referencia a Tertuliano, contesta Marción que no creía que Jesús nació de una mujer, pues este gnóstico creía que la materia era mala, que la Biblia no diría que tu madre y tus hermanos te buscan si no los tuviera. Llegamos ahora al argumento más enérgico de todos los que cuestionan la natividad del Señor. Dicen que él mismo da testimonio de que no ha nacido cuando preguntan: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? De esta manera, los herejes o desvían las palabras simples y llanas a cualquier sentido que elijan, según sus conjeturas, o resuelven violentamente mediante una interpretación literal palabras que implican un sentido condicional y son incapaces de una solución simple, como en este pasaje. Nosotros, por nuestra parte, respondemos primero que no se le podría haber dicho que su madre y sus hermanos estaban afuera deseando verle si no hubiera tenido madre ni hermanos. Lógicamente, Marción contestaría como un católico actualmente cuando Jesús dijo que su madre y sus hermanos eran los que estaban con él. Así razonan los gnósticos católicos y marcionistas. En otros escritos sigue con el mismo hilo argumental, mostrando a una María que no fue siempre virgen. Por su parte, Orígenes en su comentario de Mateo dice que María sí fue virgen siempre. María conservó su virginidad hasta el fin. Sin embargo, Orígenes, al igual que Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán, comete un error que implicaría implícitamente que reconocerían que María sí tuvo hijos al aplicar a Jesús la profecía mesiánica del Salmo 69, 8 y 9. «El celo de tu casa me ha devorado», dijo el propio Orígenes. Lo mismo hace Ambrosio de Milán y lo mismo también hace Agustín de Hipona. Y es que este pasaje es determinante, pues en Juan 2:12 dice: «Sus discípulos recordaron que está escrito: la devoción que siento por tu casa arderá en mi interior». Y en Juan 7:5, sus hermanos de hecho no ejercían fe en él. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no creían que Jesús fuera el Mesías, y los discípulos citaron de una profecía mesiánica que se encuentra en el Salmo 69, 8 y 9. «He llegado a ser uno en desapego para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre, porque el puro celo por tu casa me ha consumido, y los mismísimos vituperios de los que te vituperan han caído sobre mí». Por lo que esta profecía mesiánica de la que citan los apóstoles muestra que estaba profetizado que los hijos de María no creerían en Jesucristo como Mesías, y Jesús dice que para sus hermanos era un extraño.
Estos escritores cristianos aplican, como es lógico, el versículo 9 a Jesús, y es imposible negar que el 8 esté entrelazado con el 9, por lo que es imposible hablar de una tradición apostólica con relación a la virginidad perpetua de María desde un punto de vista histórico. Sin embargo, los gnósticos en el siglo II sí defendieron con cuentos y fábulas la virginidad perpetua de María. Por ejemplo, el protoevangelio apócrifo de Santiago, hacia el año 150, defiende la virginidad de María. Incluso una comadrona certificó que María, después de dar a luz, no perdió su virginidad, y cuentan que eligieron a un anciano y viudo de casi 100 años llamado José, que fue encargado de cuidar a esta niña María de unos 12 años de edad. Incluso de este cuento gnóstico la Iglesia Católica saca la tradición de los abuelos de Jesús por parte de madre, Joaquín y Ana. Vemos una película para defender que no tuvieron relaciones en este libro gnóstico. Este cuento de que José era un viudo con hijos, por tanto hermanastros de Jesús, lo defendieron entre otros Teodoto de Ciro del siglo V o por ejemplo Juan Crisóstomo en el siglo IV. Hoy la Iglesia Católica en su catecismo dice que son parientes. Sin embargo, sobre los hermanos de Jesús, la nueva enciclopedia católica admite respecto a las palabras griegas adelphoi y adelpai que se usan en Mateo 13, 55 y 56, que tienen el significado de hermano y hermana en sentido pleno en el mundo de habla griega del tiempo del evangelista y naturalmente serían tomadas en este sentido por su lector griego. Por lo que en los primeros siglos no fue un dogma de fe, ni mucho menos una creencia establecida. Algunos, llevados por sus puntos de vista, vieron en estos razonamientos gnósticos un apoyo. Sin embargo, no fue una creencia. La historia nos muestra que en el siglo II se creía que Jesús tuvo hermanos hasta el punto de que Roma persiguió a sus sobrinos nietos. ¿Necesitamos los testigos de Jehová, a los padres de la Iglesia, para saber si tuvo más hermanos Jesús? La respuesta es no. Y es que en griego hay palabras tanto para primo como para pariente, y los apóstoles usaron la palabra hermano, no pariente ni primo. Para referirse a parientes más bien que a hermanos, se usa otra palabra griega como en Lucas 21:16, y en Colosenses 4:10 se usa la palabra griega para primo. Por lo tanto, no eran parientes ni primos, pues los evangelios usan la palabra hermanos y no parientes ni la palabra primo. Así que Jesús dijo: el profeta no carece de honra, sino en su propio territorio y entre sus parientes y en su propia casa. Claramente aquí Jesús hace una distinción entre parientes y los de su propia casa. El hecho de que ella tuvo otros hijos además de Jesús puede verse claramente en las preguntas formuladas por los vecinos de Jesús, que conocían bien a su familia. ¿De dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿No es acaso el carpintero hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas, del que persiguieron a sus nietos? ¿Y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? También indica que Jesús tuvo medio hermanos naturales el hecho de que en una ocasión se le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablarte. Más aún, si hubieran sido primos de Jesús, ¿por qué son mencionados con tanta frecuencia como acompañantes de María, la madre de Jesús? Por ejemplo, en Juan 2:12 dice que después de la boda de Canaán se fueron y bajaron a Capernaum. Después de esto, bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Qué hacía María siempre con estos hermanos de Jesús? Lo que es más, después de la muerte y resurrección de Jesús, leemos que entre los presentes en el aposento alto en Jerusalén estaban, además de los 11 apóstoles, otros que incluían a María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Y años más tarde el apóstol Pablo mencionó: tenemos autoridad para llevar en derredor a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, ¿verdad? Por lo que la tradición católica es una vulgar mentira.